Desde muy pequeña aprendí a sobrevivir con lo poco que tenía. La pobreza no era solo una condición económica, era un ruido constante en mi vida, un recordatorio de que nunca encajé del todo en el mundo que me rodeaba. Vivía en una pequeña casa con mis tíos, quienes me recibieron cuando mis padres fallecieron. Pero jamás fui realmente parte de esa familia. Ellos tenían 2 hijas, siempre vestidas con ropa nueva, siempre con lo mejor, siempre con todo lo que yo jamás tuve. Yo era la sombra en la casa, la que limpiaba, la que obedecía, la que nunca debía quejarse. Me repetían que debía sentirme agradecida, porque según ellos me estaban haciendo un favor. Cada día comenzaba igual: despertar antes de todos, preparar el desayuno, limpiar la sala, lavar los platos que ni siquiera había ensuciado. Y así, mientras ellas hablaban de salidas, fiestas y ropa de marca, yo guardaba silencio. No quería problemas, porque sabía que cualquier palabra de más podía convertirse en un motivo para que me recordaran que no tenía a nadie más. Lo curioso es que, a pesar de vivir rodeada de desprecio, nunca dejé de soñar. Soñaba con un futuro diferente, uno donde mi valor no se midiera por el dinero que tenía. Y en medio de esa vida gris, apareció Daniel. Él no era como los demás, aunque al principio no lo supe. Lo conocí en el café donde trabajaba limpiando mesas. Recuerdo el día exacto en que lo vi por primera vez. Entró con unos amigos, vestido con una camisa simple, nada que llamara la atención, pero su sonrisa tenía algo que no supe explicar. Yo intentaba pasar desapercibida, como siempre. Pero él se fijó en mí. Y cuando terminó de comer, en vez de levantarse e irse como todos los demás, se acercó al mostrador y me dijo gracias. No solo un gracias cualquiera, sino uno mirándome a los ojos, como si realmente apreciara lo que hacía. Y esa simple palabra, que para cualquiera habría sido insignificante, para mí fue un rayo de luz en un mundo oscuro. A partir de ese día comenzó a venir más seguido. A veces solo pedía un café para tener la excusa de quedarse, y siempre buscaba la manera de hablarme. Me preguntaba cómo estaba, qué me gustaba hacer, qué soñaba. Y yo, al principio, desconfiaba. ¿Por qué alguien como él mostraría interés en alguien como yo? Pero con el tiempo su paciencia derribó mis murallas. Descubrí que tenía una calidez que no había sentido nunca, una dulzura que me hacía sentir vista por primera vez. Pasaron semanas, y cada conversación hacía que me enamorara un poco más. Hasta que un día me pidió mi número. Pensé que era una broma, pero insistió con una sonrisa. Ese día, al llegar a casa, sentí por primera vez que la vida podía ser un poco menos dura. Sin embargo, mientras más feliz parecía, más molesta estaba mi tía. Ella notó que yo salía a veces después del trabajo, que sonreía sin razón, que ya no caminaba con la misma tristeza de antes. Y eso, por alguna razón, le molestó. Empezó a hacer comentarios hirientes, insinuando que yo solo podía atraer problemas. Y un día, sin que yo lo esperara, explotó todo. Había regresado del trabajo cuando la encontré parada en la puerta con mis pocas pertenencias en el piso. Me miró con odio, como si yo fuera una carga que había soportado demasiado tiempo. No quiero mantener a una vaga, gritó. No haces nada por esta casa, no traes dinero, no aportas. Y ahora sales por ahí creyendo que eres mejor que los demás. Esta no es tu casa. No lo fue nunca. Vete de aquí. Quise defenderme, pero ella no me dejó hablar. Mis primas me miraban desde la ventana, riéndose, grabando con el teléfono como si fuera un espectáculo. Sentí una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. Traté de decir que no tenía a dónde ir, que no podía quedarme sola en la calle, pero ella simplemente cerró la puerta sin escucharme. Lloré como no había llorado en años. Estaba sola, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Tomé mi bolso y caminé sin rumbo. No quería que Daniel me viera así, no quería que pensara que yo era un problema en su vida. Pero cuando la noche comenzó a caer y no tenía dónde ir, mis manos temblaron mientras buscaba su número en el teléfono. Le llamé, solo una vez, y él contestó en el primer tono. Mi voz quebrada lo alertó de inmediato. ¿Dónde estás?, preguntó con urgencia, y yo, entre lágrimas, solo alcancé a decir la dirección. No pasaron ni 15 minutos cuando escuché un sonido que jamás había escuchado en mi barrio, el rugido elegante de una limusina. Al principio pensé que era alguien importante pasando por ahí, pero cuando el vehículo se detuvo frente a mí, sentí que el mundo se detenía. La puerta se abrió y Daniel bajó corriendo. Su expresión era una mezcla de preocupación y furia contenida. Me abrazó sin preguntar nada. Y fue ahí cuando entendí que para él yo significaba algo real. Me cubrió con su chaqueta, me limpió las lágrimas y me pidió que subiera. No quería causar un espectáculo, pero las puertas de la casa de mi tía se abrieron. Ella y mis primas salieron sorprendidas, intentando entender qué estaba pasando. La manera en que sus ojos se abrieron cuando vieron la limusina fue indescriptible.
Pasaron de la burla al shock absoluto en cuestión de segundos. Mi tía murmuró mi nombre, como si de pronto yo valiera algo. Mis primas empezaron a hablar entre ellas, nerviosas, intentando acercarse. Pero Daniel me tomó de la mano y me ayudó a subir a la limusina sin mirar atrás. Y en ese momento entendí algo. Para la gente como ellos, el respeto tiene precio, y ese precio es el dinero. Cuando creían que yo no tenía nada, me trataron como basura. Pero al ver quién venía por mí, de pronto recordaron que yo existía. Dentro de la limusina, no dije nada al principio. Estaba abrumada, herida y confundida. Daniel se sentó a mi lado, tomó mis manos y dijo que ya no tenía que volver a ese lugar jamás. Me contó que él no era un chico común. Su familia era dueña de varias empresas, y aunque él no presumía su dinero porque no le importaba impresionar a nadie, sabía que ahora era necesario usarlo para protegerme. Me llevó a un hotel esa noche. Uno enorme, que yo solo había visto por fuera. En la habitación había más comodidad de la que yo había tenido en toda mi vida. Me dijo que me quedara ahí el tiempo que necesitara, que él se encargaría de todo. Pero yo no quería depender de nadie. Y se lo dije, me escuchó con paciencia y me prometió que jamás me pediría algo a cambio, que me ayudaría porque me quería, no por lástima. Los días pasaron, y poco a poco mi vida empezó a cambiar. Daniel me apoyó para que pudiera terminar mis estudios, me ayudó a encontrar un trabajo digno, uno en el que la gente me tratara con respeto. Me presentó a su familia, quienes al principio quedaron sorprendidos al verme, pero al conocer mi historia me recibieron con cariño. Nunca me hicieron sentir menos. Mi tía, por supuesto, intentó contactarme después. Me mandó mensajes diciendo que todo había sido un malentendido, que me extrañaba, que podía volver cuando quisiera. Pero yo había aprendido la lección. Nunca volvería a un lugar donde mi valor dependiera de cuánto dinero tenía. Jamás dejaría que alguien decidiera por mí otra vez. Daniel no solo me salvó de una mala situación, me enseñó que yo merecía una vida digna, merecía amor, merecía respeto. Y aunque el dinero ayudó a que todo cambiara, lo más importante fue su corazón, su apoyo, su fe en mí. Hoy miro atrás y no siento rencor, siento orgullo, porque aunque me echaron por ser pobre, descubrí que la pobreza más grande no era la mía, sino la de quienes me despreciaron. Y si algo, quiero que quede claro en mi historia es esto, el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y el día que lo entiendes, nadie puede volver a pisotearte.